Yo quisiera que la psicología prenatal fuera una intención compartida de todas las colegas, pero no un negocio, porque estoy en contra de que todo esto sea un negocio, porque no hay ningún derecho. Si la salud pública sigue siendo lo que es, no puede ser que intentemos compensarlo con un mercado privado de todo esto. Hay que trabajar de otra manera. Hay que poner en juego lo que es la generosidad y el sentimiento, ser seres humanos sensopensantes, no solo pensantes y facturantes. Bueno, no voy a decir más de esto porque me enojo mucho, me pongo muy en la vena de lo que yo soy. Les estoy contando la historia. ¿Y por qué les cuento mi historia? Porque por ser vieja en esto, me atraviesa la historia del país, además. En el primer servicio que yo estuve, me pasó, trabajé 8 años en ese servicio, ¿no? Y realmente para mí fue maravilloso, porque llegué ahí invitada por Nobel para dar clase a las parteras y empecé a construir algo dentro, haciendo alianzas con algunos pediatras, con una o dos mujeres obstetras. Con los obstetras varones no hice ninguna alianza, ningún negocio, y estuve 8 años sin ningún nombramiento de nada, no pretendía nombramiento, yo quería ir a trabajar y hacer y construir. En un momento dado un encuentro en el Hospital Vélez Sarsfield que me invitaron y yo hice un trabajito diseñando la tarea que hacía y, oh sorpresa, me encontré con 2 colegas que trabajaban casi haciendo lo mismo que yo, una en el Hospital Militar Central y la otra en el Hospital Pena. La del Hospital Pena era Hilda Yupac, que además trabajaba en el Sanatorio Metropolitano con Gavensky. Ricardo Gavensky fue el primer obstetra que entró a la APA, además, que tenía formación psicoanalítica y que escribió el primer libro sobre psicoprofilaxis obstétrica. Además fue el fundador de la Sociedad Argentina de Psicoprofilaxis Obstétrica. Hilda trabajaba con él en el sanatorio y trabajaba en el hospital. Y Nélida Villafañe trabajaba en el Hospital Militar Central porque su papá era el general Gómez Villafañe y era el jefe de servicio de obstetricia, además. Miren qué ordenadas que se dieron ahí. Hicimos un approach muy lindo las 3, nos sentimos muy bien y resolvimos juntarnos a pensar, nos juntamos a pensar y las 3 tomamos la idea de pedirle supervisión a Mary Langer. Fuimos a pedirle supervisión a Mary Langer. Ustedes no han recibido la influencia de todo el grupo, documento, plataforma, que es casi la revolución el psicoanálisis. Cuando el psicoanálisis sale de la APA y se convierte en una apertura social y grupal, estaba toda esta gente acá. Entonces Mary Langer, que era de un ser especial realmente, muy, muy tierno, cada vez que uno la entrevistaba, en lugar de sentarse en el sillón donde nos sentamos todos cómodamente, se sentaba en el piso, tenía esa costumbre, andaba siempre vestida con los vestidos folclore latinoamericano, tenía un mexicano, tenía este estilo personal, que a veces yo me río con Verónica, la hija. No sé si ustedes tienen Netflix. Si tienen Netflix, Verónica Langer, que está en Netflix, es la hija menor de Mary Langer, ¿no? Que es un encanto de persona realmente. Y entonces nos reímos recordando esto, que ella se ponía, hacían la fiesta de la APA y todas las de la APA iban con sus trajes, ni les digo lo que eran trajes largos, y la vieja se parecía con su túnica mexicana o de Nicaragua, y era así. Bueno, en este encuentro que hicimos con ella, se sentó en el piso y con su acento austríaco, no me olvido, me dijo, pero nenas, esto es una maravilla lo que ustedes hacen en el hospital, pero yo en el hospital no sé nada. Las embarazadas que yo veo son las chicas que vienen a la APA como candidatas. Fue divino esto realmente, porque a partir de ahí empezamos a intercambiar y nos enseñó muchísimo. A mí Mary Langer no solo me enseñó lo que teóricamente ya había leído en su libro, Maternidad y Sexo, sino el estilo de persona que era. Mary Langer tenía esa sencillez, esa humildad, esa generosidad para expresar todo. Y además, este hecho de que era una militante política internacional. Y a la APA le mentía y a los militantes les mentía. A uno les decía que no estaba en la APA y a otro que no estaba en el Partido Comunista Internacional. Lo mismo había hecho con Freud en Viena, exactamente lo mismo. Había negado lo mismo realmente. Ella se tuvo que escapar de Viena, por supuesto, se fue a Londres y en Londres conoció a la Pasionaria. Nada menos. Si hay alguna española, ¿ninguna de ustedes descendientes de españoles? No, ninguna. La Pasionaria, la militante más importante en contra del franquismo, el exponente militante de una mujer como fue ella, y ella los convocó a los ejércitos que estaban luchando contra el franquismo. Y se fue con su marido, que era anestesista, a Barcelona y ahí trabajó, hasta que también fue amenazada ahí, y se fue a Uruguay, trabajó en una granja,
y trabajando en una granja, un señor que se llamaba Raskowski un día le invitó a que viniera a Buenos Aires a dar unas conferencias. Y ahí se armó se armó, como dicen los folcloristas, se armó el pericón, porque de ahí surge el psicoanálisis en la Argentina, de Raskowski, Garma, que acababa de llegar también de España, y Mary Lange. De ahí surge el psicoanálisis en la Argentina. Entonces, para nosotros, supervisar con Mimi y tener ese pedazo de historia, nada menos, confrontando y dando ideas, fue maravilloso. A mí me enseñó muchísimo Mimi, no solo por lo que contenía teóricamente, sino como ella era, el estilo de persona que era. Yo me estaba psicoanalizando con ella cuando un día entré al consultorio y me dijo con su acento austríaco: mira, nena, no te pongas en el diván, sentate, tengo que decirte algo, yo me voy a México por unos días. Y yo me puse a llorar y dije: te vas, no vas a volver. Efectivamente, acababa de ser amenazada por las 3A y se salvó raspando su vida, porque ella había sido testigo del peritaje que se hizo para exponer la tortura que habían sido sometidos los chicos de Trelew. Saben que era Trelew, ¿no? Hace poco de una clase y pregunté: ¿qué era Trelew? Y una chica me dijo: una ciudad de la Patagonia. Casi me muero en ese momento, pero dije, bueno, este es el memoricidio, el haber borrado la memoria que nosotros tenemos la obligación de tener. Bueno, a mí mira eso, realmente. Se fue del país, estuvo en España, en México, hasta que volvió poco tiempo antes de morir, y murió acá en Buenos Aires. Bueno, todo esto atraviesa el trabajo que yo tengo, porque en el Hospital Alvear yo sigo trabajando y construyendo que sí, no había ningún lugar para mí, entonces yo me lo inventé, busqué en el sótano un lugar, traía muebles, le pedí al tipo que me arreglara los muebles, me traje un perchero, me seducía a las parteras, me seducía a los pediatras y armé un cursito le llamo porque era un cursito. Creo que más importante que el cursito era el quilombo que yo armaba, ¿no? Y que hablaba y que difundía y todo lo demás. Y armamos un cursito. Yo me acuerdo que en la mesita donde se paraba el médico le ponía el máximo de palabras que podía decir, porque si no daba una clase de obstetricia. Yo ponía no decir las palabras teóricas, sino las palabras que la gente decía, ¿no? Adaptar el lenguaje. Yo no sabía que esto era también psicología perinatal. Adaptar el lenguaje común de las mujeres que van al hospital para que el médico no se ponga a dar clase allá arriba, subido al estrado, y poniendo cada vez más distancia. Y los psicólogos también hacíamos lo mismo, realmente, poner distancia. Y así empecé a trabajar y fue precioso. Estaba muy contenta con el trabajo. Y en un momento en que vuelven al país gente que estaban exilados después de las últimas dictaduras de ese tiempo, llegó al país un grupo de profesionales que habían estado en Francia y se fundó un diario que se llamaba La Opinión. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no lo conocían, son muy jóvenes. En La Opinión, Timerman fue el que dirigía ese diario, y habían dos escritores. Uno era Noé Gitric, un excelente escritor argentino, y Tununa Mercado, una de las primeras escritoras argentinas, poco conocidas por las feministas de hoy. Y me invitaron a comer a la casa de una partera con la que yo trabajaba, Graciela Scolamieri, y estaba Tununa. Entonces yo conté lo que hacía en el hospital, que era mi chicha en ese momento, y ella me dice: che, qué bárbaro lo que hace. Yo acabo de entrar al diario, lo voy a publicar en el diario. Yo me puse chocha de la vida, imagínense, publicar en el diario que una psicóloga estaba trabajando en un hospital y haciendo, me parecía un regalo, el regalo del pibe, ¿no? El chiche del pibe. Lo que no sabía era que yo no tenía las reglas de etiqueta de los médicos, que los psicólogos las desconocemos totalmente, que uno no puede decir si no tiene permiso del jefe, subjefe, director del hospital, ministro de salud, toda la escalera esa jerárquica de general, coronel. ¿Qué idea tenía? Nadie me lo había enseñado, no tenía la más mínima idea. Bueno, llegué al hospital al otro día, entré, y desde la puerta de las salas de esos monstruosos pabellones del Hospital Alvear se escuchaban los gritos del director de la maternidad. Y entonces una partera me dijo: el director quiere hablar con... sí, dije yo contenta, yo subí, chocha, dije, me va a felicitar. Estaba con una cara de culo especial este médico, el doctor Jorge Firpo, lo digo porque te lo voy a entender por qué. De un lado tenía a Margulis, uno de los médicos obstetras, del otro lado tenía a Ana Galimberti, madre de Diana Galimberti, otra médica muy conocida, y me dijo: ¿qué es esto? Y le dije: un artículo del diario. ¿Quién te autorizó? ¿Autorizó? Me parecía absurdo que me autorizara. Mirá, me dice, los psicólogos
Los comunistas y los judíos son la perdición de la patria, del hogar y de los valores de este mundo. Tomó el teléfono y me dijo, tenés 5 minutos para renunciar, o llamó al CIDE. ¿Te imaginas lo que yo sentí en ese momento? Empecé a temblar, aterrorizada. Mucho tiempo después me enteré que este señor era miembro del Opus Dei, obvio, realmente. Y me fui temblando realmente, y sintiendo que todo lo que había hecho 8 años, yo creía que se perdía, pero no se perdió, porque esos 8 años que yo había vivido ahí, los metí acá, en este libro, los metí acá. Y lo hice permanente, y lo hice para siempre. No me lo borró con la amenaza que me hizo realmente. Salí de ahí, busqué a todos mis médicos amigos judíos, que casi todos lo eran en el hospital, entre ellos Jorge Wasserman, el que escribió el libro, y me junté con ellos. Y ellos decidieron hacerme un regalo, que en realidad no sé si fue un regalo, yo me lo llevé. ¿Vieron esos percheros ingleses con las patitas de león tan lindas? Lo había sacado del sótano, me llevé el perchero, me lo robé, me lo llevé como trofeo. Mi hijo lo tiene en su casa de campo en este momento y siempre se ríe porque dice, este perchero está en la historia de mi mamá, ya les va a contar, está harto de que cuente la historia. Pero para mí fue un símbolo de algo, ¿no? De algo que había hecho, que suponía que no iba a registrarse, pero sí. Este episodio lo cuento porque siempre repito lo mismo. Yo nací en el 40 en San Juan y en el 44 fue el terremoto que destruyó toda mi provincia, especialmente la ciudad. Yo tenía 3 años y quedé enterrada con mi mamá, abajo. Y siempre recuerdo que yo gritaba, ¿qué es, qué es, qué es? Y mi mamá me decía, cerrá la boca, cerrá los ojos, cerrá la boca, cerrá los ojos. Lo mismo que le dicen a las parturientas después, cerrá la boca. Y lo que yo siempre digo, salí de ahí con mi mamá haciendo los escombros así y buscando el aire. Salí, respiré, tenía 3 años. Y a mí se me ha quedado muy grabado esto para decir esto. Cada vez que algo se derrumba, hay que tener la fuerza para salir y respirar. Tener la fuerza para ver que aunque algo se derrumbe, otro se puede construir, otro se puede rearmar. Y esa ha sido mi filosofía de vida siempre. Tratar de rearmar y de reconstruir. Tal es así que en mi provincia existe el Ministerio de Reconstrucción, por todo lo que fue la reconstrucción realmente. Viví después 12 años en una villa de emergencia de cartón, lo cual me marcó, que es la Villa Miseria, no me la van a enseñar, la viví, la tengo metida dentro mío. Y hoy uno de mis sobrinos más queridos es el ministro de Vivienda en San Juan, y cada vez que hace un barrio yo le digo, mira, el nombre de lo que pasamos, tu mamá y yo cuando éramos chicas, en ese barrio de emergencia que se hizo para los damnificados del terremoto. Por eso, el Hospital Alvear fue como un ejemplo de esto. Yo salí de ahí y escribí el libro, Pavada de Reconstrucción, y hice público y definitivo la difusión de lo que allí había hecho, de lo que había construido realmente, y que me llevó al mundo. Ese libro me llevó por todos lados. Llegaba el libro antes que yo. La difusión en idioma español fue genial, realmente muy, muy importante, y que me enseñó que no hay que dejarse aplastar por los derrumbes. Después varios de los derrumbes que he tenido en la vida me lo han seguido enseñando y lo he seguido reactivando. Porque después de eso fundamos el primer centro privado de preparación para el parto, que yo de entrada le llamé preparación integral para la maternidad, no le llamé psicoprofilaxis. Y lo fundamos con Jorge Wasserman, este pediatra, y con Graciela Escolamieri, partera, que era una partera muy especial y que quiero mucho, que no podía ejercer porque ella era militante de uno de los grupos de izquierda en su momento, y llegaron las Fuerzas Armadas, le destruyeron el departamento y le robaron el título de partera, que nunca pudo recuperar. Pero era una excelente partera que trabajó conmigo con todo lo que era la gimnasia consciente de ese momento. Y teníamos de asesores a Mauricio Abadi, a Mari Langer, a Héctor Klurfa, que son para ustedes son nombres, pero para nosotros han sido pensadores muy importantes. Armindo Virasturi también nos ayudó un poco en ese momento.